Bueno, si usted dice, ay pastor, se me pasó una fecha, bueno, recuerde que siempre puede visitar nuestra página de internet realconnectionchurch.com y ahí tenemos el calendario donde usted puede ver las actividades que vamos a tener prontamente. Bueno, vamos a hablar de la palabra del Señor en esta tarde y vamos a hablar de ese llamado que Dios nos hace como cristianos, ese llamado a tener una relación con Él. Porque Dios nos llama siempre con un propósito. Dios no nos llama solamente para estar sentados en una silla o en una banca de la iglesia o ver un servicio por internet. Dios nos llama a nosotros con un propósito específico. Increíblemente, por muchos años las iglesias cristianas han equivocado el camino creyendo que solamente con abrir las puertas de su edificio las personas van a entrar a buscar una relación con Dios. Eso es un concepto equivocado, porque más bien la Biblia lo que nos enseña es que las personas no tienen interés en buscar esa relación con Dios. Las personas cuando les invitamos dicen, no, por ahora no, cuando yo esté viejito tal vez, yo no estoy, ahorita no es el tiempo de buscar a Dios. Y es que la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Y mire lo que dice, nadie. ¿Verdad? Así que el pensar que solamente con abrir la puerta de la iglesia la persona va a correr para estar en la iglesia. Recuerdo que cuando estaba el COVID-19 y que las iglesias estaban cerradas, por lo menos aquí en el estado de Illinois donde está, muchas personas ponían láminas ahí, decían, y ponían una multitud corriendo hacia la iglesia, este soy yo cuando abran la iglesia, ¿verdad? Bueno, abrieron las iglesias y eso no sucede. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano está solamente interesado en lo que le beneficia a él. Él quiere hacer su propia voluntad. Por eso dice, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Es más, versículo 12 dice, todos se descarriaron, todos se han descarriado a una y se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Así que si el ser humano no quiere tener esa relación con Dios, yo tengo buenas noticias. No es que sea una buena noticia que el ser humano no quiere una relación con Dios. La buena noticia es que al contrario, Dios sí quiere tener una relación contigo. Dios sí ha hecho hasta lo imposible para tener una relación con el ser humano. Dios siempre ha querido relacionarse con nosotros. Porque hay que recordar primero que nosotros no hubiéramos existido si Dios no nos hubiera creado. Porque Dios creó al ser humano y no el ser humano a Dios, como muchos piensan. Que es una idea que los seres humanos crearon para dominarnos o dominar a las masas. No, el ser humano no ha creado a Dios, sino que Dios nos creó a nosotros. Y Dios desde el momento en que nos formó, de acuerdo al relato bíblico del Génesis, cuando Dios nos formó, nos creó con esa intención, con ese propósito de tener una relación con Él. Y nos amó tanto así que cuando Adán falló, Dios siempre ha estado buscando restablecer esa relación. Así que por esa razón el rey David nos enseña a nosotros en el libro de los Salmos que somos nosotros los seres humanos los que deberíamos de buscar esa relación con nuestro Creador. Y aquellos que ya le han dicho sí al Señor nos recuerda que cuando venimos a la iglesia, cuando venimos al templo del Señor, no venimos porque es una carga, no venimos porque el pastor quiere ver la iglesia llena, aunque me gustaría. No venimos para que la hermana o el hermano nos critique, no vino a la iglesia, tiene 2 domingos de no venir. Sino que venimos porque tenemos un corazón agradecido con el Señor. Venimos porque nuestro espíritu, nuestra alma no está contenta, no está satisfecha si no estamos cerca del Señor y cerca de los hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Así que entonces el rey David nos dice, cuando usted venga a la iglesia, venga a encontrarse con el Señor, venga a tener una cita amorosa con el Señor. ¿Recuerda cuando estaba de novio o de novia con su esposa? ¿Verdad? Aquellos que son casados.
La invitaba, vamos a salir el viernes, ¿verdad? Yo hago así porque así eran los teléfonos de antes, ¿verdad? Sí, ya yo estoy más viejito que todos ustedes. Ay, te invito el viernes. Y entonces toda la semana pasaba pensando en ese viernes, qué vestido me pongo, qué ropa me pongo, qué colonia compro, a dónde le llevo. Porque esa cita era tan importante que tomaba todas sus horas pensando en que se iba a reunir con la persona que usted ama. Entonces, David, hablando de esa relación que nosotros tenemos o que debemos tener con Dios, nos dice, reconozcan que el Señor Dios es el que nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Así que Él nos llama a nosotros y nos recuerda que nosotros no construimos a Dios. Por eso nuestro Dios no es un Dios hecho de manos de seres humanos, no es un invento, una creación, aunque hay arte religioso que ayuda al ser humano a visualizarlo, pero no es ese el Dios. Dios es el que nos creó a nosotros. No ha sido el ser humano el que ha buscado a Dios, sino que Dios constantemente nos ha estado buscando, incluso desde la caída de Adán. Qué fácil hubiera sido para Dios el día en que Adán y Eva pecaron, haberlos destruido y decir, voy a empezarlo de nuevo. Estos no me sirvieron. Pero Dios no hizo eso, sino que en lugar de destruir y empezar todo de nuevo, le dio una nueva oportunidad a la humanidad de podernos acercarnos a Él. Por eso Él ha tratado de reconstruir esa relación con la humanidad y llamó a Abraham y le dice, si tú me aceptas como Dios, yo seré tu Dios y tu pueblo, yo seré el Dios para tu pueblo también. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés para acercar al pueblo al corazón de Dios, lo hizo con los profetas antiguos, por eso tenemos hoy las escrituras en nuestras manos que nos recuerdan el amor de Dios a través de todo el Antiguo Testamento. Pero Dios no se detuvo ahí, sino que Él también en su deseo de relacionarse con nosotros viene en el Nuevo Testamento y Dios mismo, buscando esa conexión real con nosotros, se hace humano, se encarna primero en la persona de Cristo Jesús y luego busca esa relación a través de la predicación de la iglesia al mundo. Porque ese es uno de los propósitos que la iglesia tiene, que es darle a conocer al mundo las buenas nuevas del Señor. Por eso Él dice, vayan y prediquen. Vayan y sean mis testigos. Porque es necesario que nosotros como iglesia entendamos que los cristianos, nuestra vida cristiana va más allá de que cada domingo estemos en la iglesia, aunque eso es parte de. El Señor espera que nosotros estemos en la casa de Dios, compartiendo con nuestros hermanos, escuchando la palabra del Señor, porque recuerden que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Que cuando nosotros nos reunimos como pueblo cristiano, nos animamos unos a otros también. Así que es importante que la iglesia se reúna también en su casa cada domingo, cada viernes cuando tenemos actividades. Pero ese no es el propósito final. El propósito final de la iglesia, de cada cristiano, es hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es amarle a Él, pero también es abrazar y amar la misión de Dios. Y la visión que Dios ha puesto en nosotros. Y la voluntad de Dios y la misión de Dios es que nosotros prediquemos, que nosotros enseñemos, que nosotros sirvamos, que sirvamos a Dios, a nuestra familia y a nuestra comunidad. Que no nos cansemos de hacer el bien como hablábamos este viernes. De lograr que personas que han caminado lejos de Dios se puedan acercar a Dios y amarlo a Él y tener un nuevo encuentro con el Señor, una nueva relación, incluso ir hasta las aguas del bautismo como vamos a tenerlo el próximo domingo. Esa es la tarea de nosotros como iglesia. Esa es la tarea del cristiano. Esa es la tarea de la iglesia. Así que las personas que han nacido en familias cristianas, o aquellas personas que han aceptado a Cristo más tarde en su vida, como nos ha pasado a muchos de nosotros, podríamos caer en el peligro de sentirnos muy cómodos y se nos olvida de dónde hemos venido, se nos olvida quiénes éramos
y ya nos sentimos muy cómodos. Ya Dios me perdonó, ya yo me gozo mucho en la iglesia. Mientras yo esté bien, no hay ningún problema. Especialmente en nuestras iglesias, que las sillas son bien cómodas, ¿verdad? Cuando hace frío tenemos calefacción, cuando hace calor tenemos aire acondicionado. Ninguno de nosotros tiene que venir aquí caminando, todos venimos en carro, ¿no es cierto? O sea, hay muchas comodidades y a veces se nos olvida el pasado de donde el Señor nos llamó. Y eso es muy peligroso. Por eso es importante que nosotros recordemos cuál es el propósito por el cual Dios nos ha llamado a nosotros. No es para ser un religioso más, es para tener una relación real, una relación estrecha con Dios. Es más, el apóstol Pablo llama la atención de la iglesia de Corinto para que no se le olvide, primero, de que Dios les ama. Y segundo, que Dios les ama no porque lo merezcan, sino porque Dios les ha amado a ellos primero. En el caso nuestro, a nosotros también. Porque no podemos sentirnos orgullosos o vanidosos porque venimos a la iglesia, porque tenemos una relación con Cristo. Y no podemos sentirnos como esos religiosos cuya tarea no es de dar a conocer el ministerio del Señor de esperanza y de amor, sino es de juicio. Y se convirtieron como en un juez de la Corte Suprema, juzgando y condenando a las personas, cuando el Señor nos ha llamado a nosotros a presentar el ministerio de Cristo, que es el ministerio de la esperanza y del amor, porque Él nos amó a nosotros primero. Recordemos el pasaje bíblico que leímos hace un momento. No hay una sola persona que busque hacer el bien. Entonces, Pablo le recordaba a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 31, le dice: pero Dios escogió a lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. ¡Ay, qué hermoso! Cuando leo este versículo bíblico siempre se compunge mi corazón, me dan ganas de llorar, de saber que yo no merezco la gracia de Dios y aún así Dios se ha dignado en amarme, se ha dignado en amarnos, de limpiarnos, de transformar nuestra vida. ¿Cómo no podríamos nosotros devolver ese amor al Señor y vivir para Él cuando no lo merecíamos? Y entonces el versículo 30, yo creo que ese deberíamos de grabarlo en nuestro corazón. Dice: pero gracias a Él, al Señor Jesucristo, al Dios el Padre, al Espíritu Santo, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Hoy estamos aquí gracias a Cristo, no a nuestros propios medios. Hoy aquí estamos justificados, eso quiere decir que Dios nos hace ver buenos delante de Él. Hoy estamos santificados, no contaminados por el pecado, sino santificados y redimidos por el poder de Cristo Jesús. Así que esos son los propósitos por los cuales Dios nos ha estado llamando como iglesia. Pero no para solo gozar de decir gloria a Dios, sino para que esto tan hermoso lo podamos compartir con otros que no lo tienen. Versículo 31 dice: para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Así que hoy le damos gracias al Señor Jesucristo por ese amor que tiene por nosotros, que nos ha rescatado, pero que también quiere rescatar a muchos que todavía no le conocen. Y como cristianos no debemos de olvidar que estamos hoy aquí porque Dios nos ama, a pesar de conocernos. Dice por ahí que si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes, ¿verdad? Así que, así como dicen, Dios nos conoce desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Y aún así, sabiendo que somos imperfectos, nos sigue amando. Nos amó, nos ama y nos seguirá amando, porque Él sabe quiénes somos. Pero este amor de Dios no debería de eximirnos a nosotros de nuestra responsabilidad cristiana. Tenemos una responsabilidad delante de Dios
como recipientes de ese amor de Dios, de esa gracia y de esa misericordia de Dios con nosotros, tenemos una responsabilidad también delante de Dios. Tenemos una responsabilidad cristiana. Y gracias a Dios tenemos a Jesucristo, el mediador por excelencia entre el ser humano y nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor por eso. Bendito Dios que tenemos al Espíritu Santo que nos guía, nos consuela y reprende para que nos enfoquemos en nuestra fe. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Y gracias al sacrificio hecho por Cristo en la cruz podemos, que nos guía, que nos consuela, y gracias a ese sacrificio de Cristo en la cruz podemos restablecer nuestra relación con el Padre Celestial. Gloria a Dios por eso. A pesar de que el ser humano no merece, o a pesar más bien que el ser humano merece la condenación, pero por las heridas de Cristo Jesús somos sanados, santificados y aceptados a los ojos del Padre, sin merecerlo, pero gracias a ese amor maravilloso de Dios por nosotros los seres humanos, y que la mayoría del mundo no conoce. El mundo sin Cristo ha escuchado de religión, ha escuchado solamente de religiones, de haz esto o no hagas lo otro, pero no ha conocido una buena relación con Cristo Jesús. Y esto es lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros y quiere e hizo por todos aquellos que todavía no le conocen. Miles de años antes de que Jesús fuera a la cruz, esto escribió el profeta Isaías, dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Fuimos sanados de la peor enfermedad que puede contaminar al ser humano, que se llama pecado. Esa es la peor enfermedad. Y de ella el Señor nos ha sanado por medio de la sangre de Cristo Jesús, el sacrificio que Él hizo en la cruz, solamente por amor, por misericordia. Así que, sabiendo esto, debemos de entender que nuestra vida, nuestra tarea como cristianos no es la de estar discutiendo sobre asuntos de fe en las redes sociales. Eso es el enemigo Satanás, que quiere distraer a la iglesia, estar peleando entre los mismos cristianos en las redes sociales, en Twitch, en Facebook, en Instagram, en todos nombres, usted como quiera llamarle. El Señor no nos ha llamado a eso. Eso es lo que Satanás quiere, para distraer nuestra vida cristiana de lo que realmente nosotros debemos de hacer, que es presentar al mundo el mensaje de fe y de esperanza que Cristo Jesús quiere que todos conozcan. Un Cristo que murió en la cruz para el perdón de los pecados de la humanidad. No es nuestra tarea la de condenar al mundo, no es la de ignorar las necesidades de los demás. Nuestra tarea es, como cristianos, ser la luz del mundo. Vivir una vida de la cual esos beneficios que nosotros tenemos de tener una conexión real con Dios, la gente lo pueda ver en nosotros. Que los demás lo puedan ver y decir: yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él. Qué linda luz irradia, qué paz interna se le ve. ¿Cómo puedo yo tener esto? Porque ese es el propósito de nosotros como iglesia. Tener un buen testimonio que pueda traer luz a aquellos que viven en oscuridad. Y que puedan ver en nosotros, como embajadores de Cristo, que puedan ver la luz del mundo, que es Jesús. No de la de condenar, esa no es nuestra tarea, no es la de pelear. Pero primero debemos de darle a conocer al mundo, primero debemos de dar a conocer al mundo que Dios está dispuesto, como siempre lo ha estado, a perdonar, a restaurar al ser humano, no importando qué tan feo sea su pasado o cómo sea su presente. Dios está dispuesto de arrollarse sus mangas, como dice la Biblia, meter sus brazos, sus manos en ese lodo cenagoso, en esa pudredumbre donde quizás podrías estar, sacarte de ahí, lavarte en la sangre de Cristo, ponerte nuevas vestiduras y hacerle de usted un hijo y una hija de Dios. Eso es lo que está disponible Dios de hacer.
Así que no debemos de olvidar como iglesia nuestra tarea de dar a conocer esas cosas maravillosas que Dios está dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. Romanos 5, 6 y 8 dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. ¿Lo escuchó bien? Cristo murió por los malvados, por usted, por mí, por Él ha muerto. No tienes que esperar a decir, oh, yo no voy a ir a la iglesia porque ahorita uso drogas, porque ahorita estoy en esto X o X pecado. Sí, es cierto, pero Dios no está esperando a que tú te limpies. Él quiere limpiarte. ¿Sabe por qué? Porque tú no tienes poder para limpiarte solo. Solo la sangre de Cristo puede transformarte. Solo la palabra de Dios puede regenerarte. Solo el Espíritu de Dios puede darte la fuerza que necesitas para liberarte del pecado. Por eso dice que a la hora señalada Cristo vino por aquellos que eran incapaces de salvarse. Y dice el versículo 7, dice, difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya alguien o quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios, escuche esto, otro pasaje lindísimo que deberías de aprenderte de memoria. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por nosotros, pero murió con un propósito de acercarnos, de tener una relación con Él y de que fuésemos testigos para aquellos que todavía no tienen esa relación. Segundo, el Señor fue a la cruz y nos llama a una relación para aquellas personas que están cansadas, que están atribuladas, que están estresadas, angustiadas, que en Jesucristo pueden encontrar la paz que están buscando. Porque esa paz que Jesús puede dar no la dan los calmantes, no la dan las drogas, ni cualquier otro paliativo que nos podrían recetar a nosotros. La paz de Jesús, escúcheme bien, usted que está aquí y que nos ve por la internet, la paz de Jesús nos da una paz que es permanente. Que aún en medio de los retos y las dificultades y las circunstancias negativas que tenemos en nuestra vida, podemos enfrentarlas con mucha tranquilidad, con confianza de que Dios está en control de todas las cosas. Aunque pareciera imposible de pensarlo, el Dios Todopoderoso que creó el universo está ahí pendiente de nuestras necesidades. Porque la paz de Cristo sobrepasa todas las cosas. Dice Filipenses 4, 6 y 7, no se inquieten por nada. ¿Me escucharon bien? Por nada. Jesucristo en Mateo capítulo 6 dice lo mismo, no se inquieten. Los gentiles, los que no tienen a Cristo, sí se preocupan por muchas cosas, por el que van a comer, por el que van a vestir, incluso por el que dirán también. Pero aquí el Señor nos dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Por qué? Porque es una oportunidad de ver a nuestro Padre Celestial trabajando como lo que es, como un padre amoroso, cuidando, protegiendo y proveyendo a sus hijos de lo que más están necesitando en ese momento. Y muchas veces no es el alimento lo que estamos necesitando, no es el vestimento, no es una casa lo que necesitamos, muchas veces es paz mental y espiritual. Y esa paz mental y espiritual no puede llegar si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es la paz de Dios. No nada más, es la paz de Dios la que puede darnos esto. Y eso tercero, nuestro tercer propósito con el cual Dios nos ha llamado a nosotros como cristianos y como iglesia, es que no debemos de temer, no debemos de vivir en miedo. Que si las personas deciden seguir a Cristo, ellos nunca estarán solos. El Señor estará por nosotros, Él peleará con nosotros. Recuerden lo que dice la Biblia, mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo.
No estamos solos. Recuérdese eso, no estoy sola, no estoy solo, el Señor está conmigo. Y cuando la Biblia dice que si Dios está conmigo, ¿quién entonces podrá hacerme frente? ¿Quién contra mí? Pero hay que creerlo. Recuerde que Dios, a través de Jesucristo, del Espíritu Santo, se ha comprometido a estar siempre a su lado, al lado de aquellos que le aman. Así que las personas que optan por seguir a Jesús podrán gozar de la protección de Dios, la protección que Dios le brinda a sus hijos, y nadie podrá hacerles daño, ni podrán tener éxito en su empeño de apartarlos del amor de Dios. Nadie, ni nada podrá apartarnos del amor del Señor. Queremos de recordar que Dios no solamente es un Padre, Dios es el Todopoderoso, no hay nadie más grande que Él. Dice Juan capítulo 10, versículos 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz, las conozco y ellas me siguen. El Señor te conoce, el Señor sabe quién eres, Él sabe lo que has hecho y lo que no has hecho, y aún así te ama. Dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán y nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Imagínese usted ahí en las manos del Señor. Les decía a mis hermanos en la mañana que cuando yo leo este pasaje bíblico, yo me imagino a Dios como un gigante, con unas manotas así bien grandes, y yo ahí en las manos de Dios. Y me imagino a Satanás y a todos los enemigos brincando, tratando de alcanzarme ahí. Son tan pequeños que jamás llegarán para arrebatarme de la mano del Señor. Y si acaso llegaran, el Señor lo que hace es esto: cierra sus manos y no permite que el enemigo ni yo mismo me pueda destruir. Porque dice, ni nadie, ¿me escucharon bien? Nadie podrá arrebatarlas de mi mano. ¿No es eso maravilloso? Yo hubiera gritado en gloria a Dios, porque nadie podrá arrebatarnos de la mano de Dios. Romanos 8, 37 al 39 dice, sin embargo, en todo esto sabemos que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No eres un perdedor como muchas veces el mundo quiere hacerle saber. Eres una ganadora, eres un ganador en Cristo Jesús. Eres ganador y ganador, pero en Cristo Jesús. No en tus propias fuerzas, no en tu sabiduría. Recuerden lo que leímos antes, Dios llamó a los que no eran sabios para avergonzar precisamente a los sabios. Llamó a los débiles para avergonzar a los fuertes. Así que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros en la cruz. Así que debemos de estar conscientes de ello, que nadie nos puede arrebatar. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, que el amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada, ninguna cosa creada nos puede separar. Y hace una lista de todas aquellas, ni los demonios, ni los ángeles, nadie nos puede separar del amor de Cristo Jesús, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Y estas son las buenas nuevas de Cristo. Este es el evangelio que nosotros como iglesia deberíamos de predicar. Aquí sí, si usa las redes sociales para anunciar al mundo que hay un Dios que les ama y que les quiere dar esperanza, que les quiere dar vida, que los puede liberar de todas esas cadenas que le tienen atado y que le están robando el gozo de vivir. Eso sí podemos hacer. Basta de perder el tiempo en discusiones sin sentido, en las redes sociales y en los lugares de trabajo, en los vecindarios. Más bien deberíamos de hacer lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Según de Timoteo 2:24 dice, huye de las malas pasiones de la juventud. Eso es primero. Después, y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, juntos con los que invocan al Señor
con un corazón limpio. Mira qué hermoso. Eso es lo que tenemos que seguir como iglesia. Y sigue diciendo, no tengas nada que ver. ¿Escucharon bien? No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Entonces, si ya el Señor nos lo ha dicho, ¿para qué vamos a perder el tiempo en eso? Más bien invirtamos nuestro tiempo, nuestros recursos en lo que el Señor nos dice, en seguir la justicia, en seguir la fe, el amor, la paz con Dios. Y anunciarle al mundo de que eso es posible hoy en día a través de Cristo Jesús. Dice el versículo 24, dice, un siervo de Dios, un siervo del Señor no debe andar peleando. ¿Me escucharon bien? Un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Yo creo que la palabra del Señor se explica por sí sola, ¿no es cierto? En lugar de perder el tiempo en discutir, usemos nuestro tiempo valioso, porque el tiempo dicen que es oro, ¿no es cierto? Utilicemos nuestro tiempo en anunciarle a las personas el maravilloso Dios que nosotros tenemos y el maravilloso plan que Dios tiene para todo el mundo, que está disponible para todos. Un Dios que quiere darles paz para el que no tiene, un Dios que quiere darle descanso al que está cansado, un Dios que quiere quitarle la carga pesada del pecado y que quiere hacernos libres y entrar en una relación con Él. Ese es el Dios que debemos de proclamar. Ese es el tiempo en el que nosotros debemos de invertir. Ese es el propósito con el cual Dios nos ha llamado como iglesia. Porque los que reciben a Cristo Jesús, los que reciben a Jesús, ellos son hijos de Dios. Ellos son hijos de Dios. Y Dios nos ha abierto y nos ha dado a conocer a su Hijo y ha abierto las puertas de su casa de par en par para todo aquel que lo recibe en el corazón. Porque los que reciben a Cristo Jesús en su corazón, Dios les da derecho de ser hijos de Dios. El Padre Celestial les invita a formar parte de su familia, a compartir su naturaleza divina con aquellos que le aman a Él. Como dice 2 de Pedro 1:4, dice, así Dios nos ha entregado sus promesas, no dice solamente sus promesas, sus magníficas, sus preciosas promesas, para que ustedes luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a ser parte de la naturaleza divina. ¿Cómo? Siendo sus hijos, siendo sus hijas, y eso es posible solamente con Cristo Jesús en nuestro corazón. Y como predicamos hace unas 2 semanas, ¿cómo van las personas a creer en Cristo Jesús si no hay quienes prediquen? Y esos que le predican somos nosotros. Y recuerde que dijimos que la predicación no es andar recetando versículos bíblicos, es contándole a la gente las grandes maravillas que el Señor ha hecho con nosotros, en nuestra vida. Y así como lo ha hecho en nosotros, en nuestra familia, Dios lo quiere hacer también con ellos. 1 Juan 3:1 dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y dice, y lo somos. Eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios. Y si todavía no tienes a Cristo Jesús, Dios quiere que tú seas no solamente una creación de Dios, Él quiere que seas también su hijo. Él quiere que seas partícipe de la familia de Dios. Y yo creo que es muy oportuno que recordemos hoy la visión y la misión de nuestra iglesia Real Connection Church. Así que nuestra misión como iglesia es la de ser una comunidad de fe multigeneracional, multiétnica, decidida para ser las manos, los pies y la voz de Jesús, para llegar más allá de las fronteras para Cristo en el condado de DeKalb y en el mundo para la gloria de Dios. Esa es nuestra misión. Tener las puertas abiertas, no importa si la persona es nacional o extranjero, si habla inglés, español, alemán, chino o cualquier otro idioma. Si su cultura es similar a la nuestra o es diferente. Eso no importa en el reino de los cielos. El Señor nos ha llamado a anunciar las buenas nuevas del Señor.
Y recuerde que para hacer eso debemos estar firmes en nuestra fe y en nuestras creencias. Y como iglesia, nosotros creemos en un solo Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el Salvador de todas las personas que ponen su fe en Cristo Jesús como su Salvador, y que nos regala y nos otorga la vida eterna. Y creemos en una comunión abierta, creemos en la autoridad de la Biblia, en la unidad, en la diversidad. Eso es lo que el Señor nos ha llamado a anunciarle al mundo. Gracias, Señor, por tu palabra, por recordarnos el propósito con el cual tú nos has traído a formar parte de la familia de fe. Que no se nos olvide nunca, Señor, que nuestra tarea es dar a conocer a este Cristo maravilloso que murió en la cruz, a este Espíritu Santo tan poderoso que quiere enseñarnos y dirigirnos en nuestra vida cristiana, y este maravilloso Padre Celestial que está con sus brazos abiertos, esperando que sus hijos vuelvan a Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor.